Estamos transmitiendo por el tweet. Vamos a hacer también el streaming por Telegram. Ya. Muy bien. La anterior clase vimos, prácticamente terminamos lo que es el proceso de análisis, del análisis matricial sistemático. Cuando hablamos de análisis matricial sistemático, es que todo lo vamos a hacer mediante sistemas computarizados, mediante un procedimiento, ya sea en el SILAB, paso a paso, o mediante un software automático, ¿no? El software lo hace todo apretando un botón. Pero también se dice sistemático, también cuando el procedimiento lo hacemos paso a paso, pero con un software, que es el caso que estamos haciendo nosotros. Todo el procedimiento para el análisis matricial lo realizamos en un software, ¿no es cierto? En el SILAB. Podríamos hacerlo si quieren a pulso, a papel y lápiz y calculadora, ¿no? También eso es también sistematizar el proceso, es hacerlo paso a paso. Pero como vamos a entender, pues no tiene ningún sentido agarrar un lápiz y un papel y empezar a hacer, vamos a llegar a las matrices que no es imposible invertirlas, ¿no? Con el orden que tenemos en estructuras sencillas. Es por eso que optamos por usar el SILAB o el MATLAB o alguna herramienta informática que tenga esas capacidades, inclusive hasta el Excel. Pero nosotros hemos optado por el SILAB porque ese es un software libre, orientado a la ingeniería y prácticamente hecho para ingenieros civiles, ¿no? Porque hay todo tipo de procedimiento computacional para los problemas de ingeniería. Todos, absolutamente todos se pueden resolver. Inclusive se pueden hacer dibujos gráficos, ¿no? Inclusive. Es mucho más potente que cualquier otro software. Que se lo puede combinar a su vez con software CAD, ¿no? Como el AutoCAD y todo eso. Ya el que quiera, pues, avanzar un poco más, tendrá que investigar al respecto, ¿no? Nosotros acá estamos limitándonos solamente a lo que es el análisis matricial con el uso de esta herramienta. Bueno, vimos entonces que la última clase los coeficientes de carga para estructurar las matrices, ¿no? Las matrices de cargas con las que se obtienen las cargas nodales. Eso fue lo que vimos en la anterior clase, que ustedes tienen que hacerlo en su práctico. Van a tomar en cuenta del espacio vectorial, ¿no? El espacio vectorial, lo vuelvo a insistir, aquí lo vamos a poner, lo vuelvo a insistir, van a tomar en cuenta el espacio vectorial que nosotros estamos usando. Vamos a poner aquí el nuestro. Tenemos la barrita, ¿no? Tenemos la barra y las coordenadas son así, ¿no es cierto? Así. Las locales estoy hablando. O sea, el espacio vectorial local, así, uno en I, ¿no? En el extremo I y el extremo J. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así es lo que hemos hecho nosotros en nuestro estudio hasta ahora. Lo que les quiero decir es que en el libro, si van a usar el libro de Carl Stunzer, el espacio vectorial que asume, bueno, de esta forma. Así. Cambia, no es igual.
Por eso es que él solamente habla de 1, 2, 3, ¿no? Y después acá repite lo mismo, 1, 2, 3, ¿no? Entonces es distinto. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta para los coeficientes C. Y eso le va a cambiar el signo. No pueden tomar a rajatabla como tal, como tienen que hacer este análisis. Así están los coeficientes C para Cardes-Tuncer. Nosotros tenemos que cambiar los signos para tenerlo tal como lo hemos venido estudiando. Así, así tienen que estar los coeficientes. Los signos, por los valores son los mismos. Las expresiones para los coeficientes C son exactamente las mismas, cualquiera sea el espacio vectorial. Lo que va a cambiar es el signo, porque obviamente Cardes-Tuncer tiene un sistema propio de un espacio vectorial propio, ¿no? Tal como lo ven ahí abajo. Y el que hemos adoptado nosotros está arriba. O sea, por lo tanto, lo que le va a modificar va a ser los signos. Ese asunto ustedes tienen que deducirlo. Es trabajo exclusivo de ustedes. Bueno, eso yo les había indicado en la anterior clase, ahora lo estoy recalcando para que no me venga después de que me salen otros valores. No, no es así, no tienen por qué salir otros valores. ¿Está bien? Las expresiones son exactamente las mismas. Lo que va a cambiar son los signos en debido a la forma en que están expresados en el extremo. Creo que inclusive las flechas son en el otro sentido, creo, no se vean creo que los momentos, creo que son positivos. Eso véanlo. Revisen todo lo que es signo. ¿Ok? Eso es facilito deducirlo. Bien, dicho esto, vamos al siguiente problema. El siguiente problema que vamos a analizar es, generalmente se va a dar en las estructuras metálicas, la falta de ajuste. Justamente yo tengo aquí como ven, en, en la carátula de la materia que están viendo ahora, hay estructuras metálicas, ¿no? Son estructuras que se ensamblan. Estructuras que generalmente son las metálicas, pues, ¿no? O las prefabricadas también, pero más este tipo de estructuras especiales, ¿no? Estamos hablando bueno, ahora se utiliza en todo, ¿no? En cúpula, quiero decir, en cubiertas, ¿no? Para grandes luces y todo eso. Y es normal la falta de ajuste. Vamos a poner aquí como título, falta de ajuste. ¿No? Y también cedimiento de apoyo. Los dos lo vamos a ver en el mismo acápite. Pueden darse las dos cosas. La falta de ajuste es cuando estamos ensamblando pues un elemento, ¿no es cierto? En una estructura. Estamos, digamos, aquí. Queremos ensamblar este elemento. Hemos logrado, digamos, ensamblar todo esto. Ahora queremos ensamblar ese último elemento. Y resulta que cuando lo fijamos en un extremo, en el otro extremo le faltó. ¿Mm? O está muy corto o está muy largo. Eso se puede dar no por defectos en la fabricación, sino que en las temperaturas, ¿no? Un día muy caluroso o eh, sencillamente que en estos dos elementos acá que se ensamblaron previamente, ¿no? Hubieron pequeños desajustes, en fin.
Pueden ser varias las causas, pero hay una falta de ajuste. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí para poder lograr el ensamble de la estructura metálica o prefabricada? Tenemos que aplicar una fuerza, ¿no? Una fuerza, si es como lo estamos viendo ahora en la imagen, tendríamos que aplicar una tracción. Ajustamos, o sea, fijamos el elemento en el nudo de abajo, ¿no? Y o también lo podemos fijar arriba, con, no sé, como dependerá del sistema constructivo que se utilice. Bueno, el asunto es que hay que introducir una fuerza adicional para poder lograr el ensamble. ¿Ok? No estoy hablando de pretensado, ni postensado, ni nada de esas historias. Eso, el pretensado se hace en laboratorio, ya sabemos, ¿no? En fábrica se hace, ahí se hace el pretensado. Y el postensado ya se hace en obra cuando todo está colocado. Por ejemplo, las losas postensadas, se colocan las losas y después se colocan los cables. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es inherente al elemento, el postensado, que lo vamos a abarcar más adelantito. No estamos hablando de eso, eso es otra cosa. Estamos hablando de falta de ajuste. Y va a ocurrir en estos casos. Y es normal. No es que estén mal hechos los planos, que aquí la puse. No, no es eso. Son problemas de falta de ajuste debido a situaciones involuntarias, ¿no? O que no la podemos controlar, como el caso de las temperaturas. Temperatura del medio, no estoy hablando, del medio ambiente, muy frío, muy caluroso, qué sé yo. Porque todo eso se fabrica en condiciones, ¿no? Condiciones controladas en una fábrica. Pero ya cuando el elemento sale afuera, pues va a estar expuesto al medio ambiente. Eso es así. Aunque sean muy pequeñas, muy pequeños milímetros nomás de desplazamiento, en elementos muy rígidos resulta ser fuerzas muy grandes para poder ajustarlo. Son esos los casos. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Esto es muy sencillo, jóvenes. Todos los problemas que aparezcan, que son, fíjense, lo hemos ido transformando en fuerza. Lo que tenemos que hacer es transformar eso en fuerza. Transformar o encontrar la fuerza necesaria para hacer el ajuste y volcarla como carga aplicada directamente a la nube. Eso es. Entonces, en este caso, podríamos considerar un elemento que está empotrado. ¿Ah? Y que obviamente sabemos que para ese elemento, ¿no? En su sistema de coordenadas locales, digamos que este sea I y este sea J, ¿no? Su sistema de coordenadas locales es así, ¿no? Este es XL y acá va a estar YL. Sabemos que bajo esas condiciones, la carga, la función esfuerzo es K del elemento por los desplazamientos locales en esas direcciones verdes. Esa es la ecuación. Está clarísimo, ¿no? No hay cómo pelarle. Entonces resulta que aquí, en esta situación que estamos analizando, si soltamos el extremo I, ¿no? Y le aplicamos una fuerza tal que produzca el desplazamiento delta, que es conocido porque lo podemos medir, ¿eh? Este desplazamiento lo podemos medir, pues agarramos una wincha, ¿no? A ver, de aquí hasta acá hay tantos milímetros o pulgadas, lo que sea.
¿no? Pero es un valor conocido porque lo estamos midiendo, ¿no? No hay cómo equivocarse. Entonces vamos a aplicar una fuerza con un gato, con lo que sea, pues, ¿no? Con un aparato con un tecle, pero el asunto es que vamos a aplicar fuerza hasta que se pueda ensamblar el elemento en su otro extremo, se pueda soldar, se pueda ajustar con, qué sé yo, con perno, con lo que sea, pues, ¿no? Con lo que corresponda. A nosotros nos interesa calcular la fuerza necesaria, entonces. Fíjense, que esa fuerza necesaria es como si estuviéramos tirando al nudo, ¿no es cierto? Como si estuviéramos tirando el nudo hacia abajo, ¿no? En la dirección axial del elemento. Estamos tirando hacia abajo. ¿Cuánto vale esa fuerza? Bueno, es aplicar esta ecuación, poniéndole el valor que corresponda al desplazamiento, ¿no? Entonces, ese vector de desplazamiento es conocido, ¿no? ¿No? En la dirección X tiene su valor, qué sé yo, digamos que sea 1 pulgada. Bueno, 1 pulgada. En Y no aplicamos ninguna fuerza, ni en un momento, y en el otro extremo, ¿qué se va a dar? No aplicamos ninguna fuerza, pues nada, 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 ahí está. No aplicamos nada, solamente un desplazamiento que vale 1 pulgada, y todo lo demás tiene que ser cero, pues lógico, no tiene que moverse. Entonces, al hacer ese producto, bueno, habrá que compatibilizar las unidades previamente, ya lo saben eso, no tengo por qué insistir. Compatibilizamos las unidades, multiplicamos este vector por la matriz y vamos a tener la fuerza necesaria para ensamblar el elemento en el nudo de trabajo, arriba, ¿no? Ahora, evidentemente que esa fuerza va a afectar al conjunto. En el cálculo, nosotros introducimos esta fuerza como un estado de carga adicional, que se va a llamar estado de carga por falta de ajuste. O sea que durante el cálculo, vamos a considerar que la estructura, el pórtico, lo que sea, ¿está bien? Tiene una carga aplicada aquí, en este sentido, y que vale el valor que acabamos de calcular. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Un nuevo estado de carga. ¿Ok? Fíjense que la falta de ajuste no se va a dar en todo. Pues normalmente es como un rompecabezas, nos vamos armando, llega el momento en que vamos a necesitar introducir fuerza. Va a ser justamente en aquellos elementos que van a tener falta de ajuste. Bueno, ¿cómo determinamos que va a ocurrir eso? Ahí es donde entra el razonamiento de la lógica de la ingeniería, no del ingeniero. Nosotros tenemos que prever un proceso constructivo, jóvenes. ¿Cómo es que se va a construir la obra? Tenemos que preverlo, somos calculistas. No es que cerramos los ojos y nos olvidamos de la realidad. No, los ingenieros civiles, calculistas, ¿no? Tienen en su cerebro metido cómo es que se va a construir. Ahí tenemos que saberlo. Tenemos que preestablecerlo. Inclusive dentro de las especificaciones técnicas, incorporar en los procesos constructivos. ¿Cuál es la forma en que nosotros hemos considerado estas acciones adicionales? Es un estado adicional de carga.
Así como tenemos el estado de carga muerta, ¿no es cierto? Tenemos un estado de carga muerta. Listo. Con eso se calcula una estructura. Después tenemos un estado de carga viva. Con eso se vuelve a calcular la estructura. Luego tenemos un estado de carga por falta de ajuste. Con eso se vuelve, es un estado nuevo. Al final, cuando hayamos calculado todos los estados de carga que sean, hacemos las combinaciones de carga, ¿no? Según el código, según el tipo de obra, y vamos a tener los esfuerzos máximos y mínimos de diseño, ya. Eso para entrar al diseño, ¿no? Entonces, repito, este problema de falta de ajuste debe ser enfocado como un nuevo estado de carga. Un nuevo estado de carga. Así como el estado de carga muerta es un estado, o así como las sobrecargas de uso es otro estado, así como las cargas de viento es otro estado de carga de B. Entonces, las cargas de temperatura, por ejemplo, que vamos a ver en la próxima clase, el efecto térmico va a ser otro estado distinto. La estructura se calcula varias veces, una vez por cada estado de carga, ¿no? Quiere decir que la función, o mejor dicho, la ecuación F igual, ya que ya la conocemos, ¿no? De la estructura, se calcula varias veces con varios valores F. Vamos a tener un vector F por carga muerta. Vamos a tener un vector F por carga viva. Vamos a tener un vector F por cargas de viento. Vamos a tener un vector F por esto, ¿no? Falta de ajuste. Vamos a tener un vector F por temperatura. ¿Ve? Y obviamente para cada uno van a tener distintos esfuerzos, distintos desplazamientos. De modo que la estructura se calcula varias veces. Fíjense, la matriz de rigidez es la misma. No tiene por qué cambiar eso. La matriz de rigidez ya está hecha. Lo que cambian son los estados de acciones. Primero vamos a calcular con las cargas muertas. Ya, peso propio, peso qué sé yo, peso de la cubierta, peso de esto, solo que es carga permanente, ¿no? Primero, ya está. Tenemos desplazamiento por eso y tenemos esfuerzo por eso. Listo. Luego cambiamos el vector, ponemos carga viva. Igual vamos a tener otros desplazamientos y otros esfuerzos. Ya está. Luego metemos el otro vector por viento. Otros esfuerzos vamos a tener, otros desplazamientos. ¿No es cierto? Luego metemos por falta de ajuste, en el caso que sea metálica o una estructura prefabricada. Otro estado de esfuerzo. Por último, vamos a meter el efecto térmico como otro estado de esfuerzo. Vamos a ver que el efecto térmico lo vamos a transformar en fuerza. Entonces, una sola vez hemos construido la matriz de rigidez, pero la hemos, inclusive la matriz rango es una sola, ¿no? Bueno, ya hemos visto de que la matriz rango va a ser igual al orden de la matriz porque todo lo vamos a considerar apoyado sobre el resorte, con rigideces de resorte, todo. En ese caso la matriz invierte, la matriz inversa es una sola, para todos los casos. Y no va a ser más que multiplicar F, cada vector F, por la inversa y vamos a tener los distintos desplazamientos, ¿no? Para cada uno de los estados de carga. Y a su vez vamos a tener también los esfuerzos en los elementos por cada uno de los estados de carga. Y al final, para hacer el diseño, hacemos las famosas combinaciones. Ya las combinaciones vienen por reglamento. Una cosa son las combinaciones de acciones, por ejemplo, para estructuras de hormigón. Otra cosa son las combinaciones de fuerzas para estructuras metálicas, para lo que sea. Eso ya está reglamentado.
cómo es que vamos a hacer la combinación para el diseño. Eso ya ustedes lo verán en la materia que corresponde. Yo no me voy a meter en eso porque no me corresponde, no nos corresponde por ahora. Pero sin embargo tenemos que llegar a eso, sí o sí. Sí o sí. ¿Está bien? Sea de hormigón, sea de acero, lo que sea. Se hacen las combinaciones y ya con las combinaciones se hace el diseño. Punto. Así de sencillo, jóvenes. No hay mucho que discutir, así de fácil. ¿Eh? Entonces ustedes tienen que prever cuando les toque en la práctica resolver un problema de esto, que se nos viene la tecnología con fuerza. Vamos a tener que hacer edificios de acero, sí o sí. Eso es por problema de rentabilidad, por problema de costos. Entonces, en el futuro inmediato nomás, no más de 5 años ya van a estar ustedes trabajando en estructuras de acero, edificios de acero, ¿no? Estructuras prefabricadas. La prefabricación se está haciendo muy deprisa. La innovación tecnológica es grande y ustedes tenemos que estar adelantados a eso, con las herramientas para poder enfrentarnos a esa situación como ingenieros civiles, tanto en el cálculo como en la construcción. No crean que es como antes, no, yo voy a ser calculista nomás y no, el calculista tiene que, tiene que saber cuál va a ser el proceso constructivo. Sí o sí, cómo se va a construir. Tiene que saberlo, porque va a tomar consideraciones, va a adoptar consideraciones como este caso, por ejemplo, aquí les estoy mostrando, ¿no? Como este caso. No es lo mismo hacer el ensamble primero de ese elemento que después del otro, ¿no? No es igual, no es lo mismo. O que el de abajo, no es igual. Fíjense que el desplazamiento previo no puede salir al azar, sino tiene que salir a través de un análisis del proceso constructivo, que es el que todo ingeniero calculista debe preverlo. Además, no se olviden que cuando hacemos un cálculo estructural, tenemos que hacer las especificaciones técnicas de cómo se va a construir eso. No es nomás puro numerito, eso es hichi para esto, y no, tiene que razonar como ingeniero, pues tiene que elaborar las especificaciones técnicas. Además, para hacerlo necesita consultar la norma, o sea, hay que manejarla la norma. ¿Está bien? Eso es así, jóvenes. Esa es la ingeniería. Tienen que saberlo ahora. Porque si quieren ser ingenieros, no de escritorio, porque hay ingenieros que les gusta engordar ahí en los escritorios. No, eso no es para nosotros. Nosotros estamos en las obras, en el campo, venir a las computadoras, llevar, es decir, toda la tecnología posible, ¿no? Para poder aplicarla a nuestros proyectos. Es así, jóvenes. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, en el práctico, ustedes van a tener un desplazamiento previo. Yo lo voy a poner nomás, ¿no? Van a tener, debe calcular el estado de acciones que se producen en toda la estructura debido a un desplazamiento previo en tal, ¿no? En tal elemento y en el extremo de tal elemento. Listo, ese es parte del problema. Así como calcular. Fíjense que estamos transformando el desplazamiento en una fuerza. Eso es lo que estamos haciendo. Y es facilito hacerlo. Fíjense, cuando hablemos de temperatura va a ocurrir lo mismo. Cuando aplicamos temperatura, ¿qué estamos haciendo? Desplazando, pues, ¿no es cierto? Los nudos. Se van a desplazar los nudos debido al cambio térmico. Entonces, lo que tenemos, vamos a ser capaces de encontrar esos desplazamientos que se producen por cambio térmico y transformarlos en fuerza aplicada a los nodos. Listo. Volvemos a nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo
de siempre, ¿no? Es que es este de aquí, esta ecuación de aquí, es el modelo de siempre. ¿Eh? Todo siempre lo vamos a llevar a esa ecuación. Todo. Y esa ecuación ya la tenemos. La matriz K, que es la central, ya la tenemos en la memoria, ¿no? Podemos meter la fuerza que ustedes, el estado de carga que ustedes quieran. Y el software le va a botar, ¿no? Todas las reacciones y el estado de tensión debido a cada uno de los estados de carga. Eso es así de sencillo. Bueno, ¿en qué consiste entonces el seguimiento de apoyo? Exactamente lo mismo. El seguimiento de apoyo. Fíjense que a veces se prevé también que haya seguimiento de apoyo, por alguna razón. Ya sea que el suelo de fundación no es un suelo consolidado, sino que se va, debido a la carga del edificio o de la estructura que estamos proyectando, va a sufrir un desplazamiento con el tiempo, digamos de 1 pulgada. Pongamos este ejemplo, este portiquito de aquí que voy a dibujar ahora, un pórtico así como este. Y digamos que aquí prevemos un desplazamiento de este apoyo de 1 pulgada. Es exactamente el mismo análisis de falta de ajuste, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Aislamos el elemento. Aislamos, ahí está el elemento aislado. ¿No? Claro, este es recto, ¿no? Y le aplicamos el desplazamiento previo. Listo. Tenemos, todo se calcula en el sistema local, ¿no? Tenemos la ecuación, la misma que vimos. Y el delta damos donde corresponda. Ya está la fuerza. Esa fuerza se va a aplicar, ¿no es cierto? Por reacción se va a aplicar acá en este extremo, ¿no? Por la reacción que produjo, ¿no? Al estirarse ese elemento, 1 pulgada va a haber una fuerza necesaria para estirarlo, ¿no es cierto? Y al otro lado se va a dar una fuerza en el otro sentido, el mismo valor, ¿no? Menos F, ¿no? Esa fuerza, ¿dónde va aplicada? A este nudo. ¿Eh? ¿Eh? Es pintado el mismo problema de falta de ajuste. La única diferencia es que, claro, esto se va a dar con el tiempo, ¿no? Se va sentando, que digamos que sea una zapata, se va sentando por consolidación de las capas inferiores del suelo. Y llegado, por ejemplo, qué sé yo, 10 años, ya se dio 1 pulgada. ¿Ves? Cuando ocurra eso, este elemento tiene que estar, este elemento, no vamos a pintarlo con rojito, estos elementos de aquí, sobre todo, que son los que más van a sufrir, estos tienen que estar preparados, ¿no es cierto? Para que cuando ocurra ese desplazamiento, bueno, no se fisure, no le pase nada a la obra. Ya va a estar preparado para eso. ¿Ves? Pero el fondo, dentro del análisis matricial que nos corresponde, es que sencillamente convertimos el efecto, ¿no?, en fuerza, utilizando la ecuación de siempre, ¿no? Nuestra ecuación de fuerza. Ahí está. O sea, el mismo problema de falta de ajuste. ¿Ok? Eso es, jóvenes. Así de sencillo. También van a tener un problema de falta de ajuste en el práctico. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Eso es. Eso es. Ahora, como le dije que la clase iba a ser cortita, vamos a habilitarle la plataforma para que pongan su asistencia. Otra clase más y terminamos todo. Porque ya hemos abarcado, claro, falta
ver la matriz de rigidez del pórtico espacial, que es el caso general, ¿no? Es un sencillo, en la matriz ya saben que el procedimiento es el mismo, sea cual sea la estructura. Lo único que va a cambiar es el orden de las matrices y, por supuesto, de los vectores. Es lo único que cambia. Bien, vamos a habilitarle la asistencia en este momento. Vamos a activar. Ahí está, jóvenes, pueden subir su asistencia a la clase de hoy. Todos ya subieron su asistencia, aquí lo estoy viendo, los 49. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Vale? No, Inge. Ah, no lo escuché bien. A ver, ¿cuál era la pregunta? Inge, en la anterior clase subió el video de la grabación Sí. y al descargarlo, al momento de reproducirlo, el audio